recibiendo las señales cósmicas, las señales, la vibra positiva de nuestra queridísima Flor, que ya está llegando por allí. Flor, ¿nos escuchas? Hola, chicas. Porque yo creo que este año algo que perdimos todos probablemente fue el control, ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, no sé, depende cómo lo veamos, ¿no? De qué punto de vista. Si es que realmente perdimos el control o ganamos control. Cuéntanos. En realidad, yo traje el control o la idea de controlar o no controlar las circunstancias que nos pasan en la vida, en el contexto de entender el dolor y poderlo trascender. Todos en algún momento de nuestras vidas o en el día a día sentimos dolor, ¿sí? Entonces, te pido que si estás escuchando esto, pienses qué cosas te generan dolor. Generalmente, para saber si sentís dolor o no, sentir dolor significa angustiarse, perder el control de nuestra personalidad, ¿sí? Cuando sentimos que no somos nosotros y que las emociones nos están manejando y entonces me pongo muy enojado o muy enojada, rabioso, o siento que no puedo estar 100% enfocado en mis quehaceres porque hay unos pensamientos que hacen que mi energía entonces esté dividida entre esos pensamientos y lo que de verdad quiero o estoy comprometido a hacer. Todo eso depende, las expresiones del dolor pueden ser diferentes, pero todos esos son síntomas de que está doliendo, ¿sí? ¿Por qué es importante trascender el dolor? Porque realmente nos liberamos de un peso y tenemos más posibilidades de desarrollar, como siempre digo, una versión mejorada de uno mismo. En la medida que uno se quede en el dolor y se quede en esa identificación con el dolor, puede que se convierta en una zona de confort también. Puede ser que se convierta en un lugar a donde no me gusta, pero de alguna manera me siento cómodo o cómoda porque creo que estoy haciendo esfuerzos por salir de ahí, pero finalmente es donde me siento cómodo para pedirle energía a los demás, ¿sí? Eso pasa muchas veces cuando las personas nos identificamos tanto con el dolor que hasta a veces nos abanderamos del dolor. Es como la misión de vida, la tomamos como misión de vida. Bueno, yo soy una persona que, por ejemplo, no sé, me crié sin padres, o mi padre me abandonó, o vengo de un lugar de mucha carencia material en general, de mucha pobreza, o vengo de una familia de policías, entonces son todos muy rudos. Y uno termina como identificándose con eso y hasta justificándose con eso, ¿cierto? Fíjate si no te pasa que alguna vez hayas tenido alguna actitud hacia tu vida súper identificado con esa personalidad. ¿Y por qué digo personalidad? Porque como dije en varios programas, la personalidad que viene, es una palabra que en sus orígenes significaba persona, es un carácter, un rol, ¿sí? Como la máscara que uno crea para explorar el mundo, para relacionarse con los demás, ¿sí? Entonces, al ser una máscara, significa que uno la construye y que uno la puede ir cambiando, ¿sí? Que simplemente es cuestión de ponerse las pilas y decir, bueno, a ver qué cosas me gustaría cambiar, y eso no significa para nada traicionarme a mí misma o traicionar mi cultura, mi familia, mis raíces, ¿sí? Porque muchas veces también pasa eso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el control con el dolor? ¿Sí? Les traje algunas preguntas, ¿sí? Especialmente en este contexto de estamos en una crisis, aunque no te des cuenta, tuviste que haber transitado estados de dolor, porque realmente cuando las cosas cambian alrededor nuestro, el dolor se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta porque cuando las cosas cambian así drásticamente, entonces lo primero que uno siente adentro es miedo,
Y es esta necesidad de controlar, de resistir, de no dejarse rendir, ¿sí? ¿Les pasó, chicas, que durante a mí me gusta decir como Corona Revolution, no sé qué está pasando, porque está afectando no solamente la salud, sino todos los sistemas, la educación, el sistema de medicina, ¿sí? La manera de comunicarnos. ¿Les pasó que ustedes experimentaron así como momentos de dolor, de angustia o de miedo? Por supuesto, de hecho yo creo que fue como por etapas. La primera fue como la negación y lo de siempre, como eso le pasa a todos, pero no me pasa a mí, probablemente esto le pase a todos, pero a mí no me va a afectar. Y la segunda fue como, vengan, esto ya está muy cerca a nosotros, ya no solamente está en Asia, ya nos llegó acá. Y la tercera fue, ya estamos afectados, tenemos miedo. Creería yo que todos pasamos por algo parecido. Sí, absolutamente, todos. Así que estás escuchando esto y sentiste estos momentos, tranquilo porque nos pasó a todos, hasta a mí que trabajo ayudando a las personas a que se recuperen, ¿sí? También me pasa, ¿sí? Somos todos seres humanos y en el momento que nos sacan un poco de la zona de confort viene el pánico. La pregunta es siempre, bueno, justamente que el miedo viene de no poder controlar qué. Y bueno, yo antes sabía qué iba a ser dentro de 2 meses, sabía qué iba a ser el año que viene, muchas personas tenían súper planeadas su vida, ¿sí? Depende de los signos, ¿no? También hay signos que son más controladores, no sé, Virgo, por ejemplo, Capricornio, son signos del zodíaco que tienen un poco más en claro hacia dónde van y más encaminados, a lo mejor signos como Piscis, Cáncer, son tal vez signos que, bueno, confían quizás un poco más en el proceso y se dejan llevar un poco más por la emocionalidad, ¿sí? Tienen algo armado, pero de repente, bueno, si se cambia, debe ser algo del destino, ¿sí? Cada uno lo va a vivir como lo vive, pero sí, todos sentíamos que controlábamos algo, ¿sí? Y de repente ese algo no se puede controlar más, ya sea la relación con tus padres porque estás en cuarentena, no los podés ver, o la relación con tu pareja que cambió porque ahora los dos hacen home office y entonces tienen que verse todo el día y convivir, o tal vez tu trabajo, que no sabes si en 2 meses te echan o lo seguís teniendo, o a lo mejor no tenés trabajo, porque tenías locales, no sé, nocturnos y de repente no se sabe cuándo van a volver a abrir. Entonces sí, perdimos el control. La pregunta es, ¿sí? El control cuando lo pierdo por una circunstancia totalmente externa a mí, ¿sí? Por más que yo me vuelva loco durante el día o loca queriendo solucionarlo, que en realidad no nos pasa solamente en este contexto de virus, ¿sí? Pasa cuando nos deja una pareja, pasa cuando hay un accidente en la familia, fallece alguien de repente y todo lo que uno tenía planeado de repente, bueno, no, y hay que empezar de vuelta y hay que ver qué hace uno. Ese momento es como volver a un punto cero. Y ese es el momento en el que uno se encuentra más que nunca con uno mismo. Entonces, en el momento que nos encontramos con nosotros mismos, sale a la luz el dolor. El dolor es una entidad que la creamos nosotros, con energías, con pensamientos, y esto quería ir también en este programa, como transmitir este mensaje. Nosotros lo creamos. ¿Y eso qué significa? Que el dolor no está, viste que a veces uno se refiere al dolor y uno se toca el pecho y cree que el dolor está acá, ¿sí? O que el dolor es uno. Es muy importante hacer este clic y pensar, no, esto es una entidad creada por mí. Yo no soy el dolor, no está dentro mío, existe por fuera de mí. Cuando me afecta es porque me estoy identificando. Y ahí está la pregunta, ¿qué significa el dolor para mí? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Me lleva hacia el pasado? ¿Me lleva hacia las preocupaciones del futuro? ¿En qué lugar de mi cuerpo está anclado? ¿Dónde lo siento más? ¿En qué memorias está anclado? Porque muchas veces
Muchas veces no, el 100% de las veces, si nos ponemos a explorar el dolor, nos vamos a dar cuenta que en primera instancia pensábamos que era algo externo que lo estaba generando. Vamos a decir el ejemplo de que nos deje la pareja, ¿sí? Y cuando empezamos a diving, como a bucear adentro, ¿sí? A sumergirnos adentro, encontramos quizás que estamos llorando por algo que pasó hace mucho tiempo, tal vez cuando falleció un familiar éramos muy pequeños, cuando a lo mejor se divorciaron nuestros padres y entonces sentimos la primera vez que alguien nos abandonaba, ¿sí? Y nos encontramos llorando o muy angustiados por algo que es mucho más antiguo que lo que estamos viviendo ahora mismo. Y ahí es el momento en el que nos damos cuenta que no estamos en el presente 100%, estamos un poquito, depende de la edad, tendrías que buscar hacia dónde te lleva el dolor, hacia tus 15, hacia tus 11 años, a tus 20, te lleva a la panza de tu mamá, tal vez tu mamá fue abandonada también y vos estabas ahí sintiendo todo, ¿sí? Obviamente también te va a llevar a vidas pasadas, pero a menos que tengas el tercer ojo activo y puedas entonces sí canalizar y explorar tus vidas pasadas por vos mismo, no tenemos acceso a esta información, sabemos que está ahí nada más. Pero con trabajar la vida del presente ya es un paso enorme. Cuando descubrís que el dolor está en distintas edades, significa que tu energía no está en el aquí y el ahora. Estuvo todo el tiempo dividida un poquito en cada lugar, porque cuando hay heridas del pasado que no pudimos sanar, entonces no estamos acá 100%. Y viste que yo siempre les hablo de manifestar, de que tenemos el poder de la manifestación, de crear, que somos lo que pensamos, que somos lo que vibramos. Si yo todavía estoy vibrando algo viejo, algo que ya pasó, que no está pasando, ¿sí? Que ha pasado cuando era mucho más chico, y envío todo el tiempo energía ahí, aunque sea inconscientemente porque no pienso en eso, pero me identifico con eso, ¿sí? Entonces, claramente, si yo quisiera manifestar algo en el presente, no voy a tener el 100% de mi energía disponible para mí. Va a haber parte de la energía que esté allá, y voy a estar manifestando en mi presente cosas que resuenen con eso también, con tristeza, con angustia, con abandono, con bronca, con resentimiento, no sé. Traje este tema hoy porque me parece que el contexto de la pandemia hace que más o menos estemos todos en la misma página, ¿sí? De alguna manera u otra, explorando cosas muy, muy, muy viejas, ¿sí? Que vienen a la superficie de la conciencia y todavía las estamos sufriendo como si hubieran pasado antes de ayer. Viste que antes te hablaba de controlar. En el momento que quiero controlarlo todo, ¿sí? No me permito experimentar el dolor. El dolor está, pero al querer controlar las cosas, uno no está viviéndolo al 100%. Uno está en otro momento, o está en el pasado, o está en el futuro, ¿sí? Entonces, la pregunta es por qué uno necesita controlar, ¿sí? ¿Y qué estás controlando? No me refiero a controlar la hornalla cuando estás cocinando una torta y que no se te queme. No, no hablo de eso, ¿sí? Obviamente ahí hay que mantener el control si no se te incendia la casa. No estoy hablando de eso. Hablo de controlar las emociones, de controlar lo que pasa, controlar a nuestro universo más inmediato, ¿sí? Controlar y no dejar salir lo que hay adentro de uno, ¿sí? Entonces, esa sería la pregunta. Y cuando estoy controlando es porque tengo expectativas. Y la pregunta es, ¿qué expectativas son las que tenés tan fuertes, ¿sí? Porque cuando las descubras te vas a dar cuenta que esas expectativas son las que también te tienen en el futuro, la mente en el futuro,
¿sí? Y al estar en el futuro de nuevo, no estás en el presente. Como siempre digo, una cosa es tener un objetivo, una estrella del norte, ¿sí? Para saber, bueno, voy hacia allá. Pero cuando controlo, estoy todo el tiempo poniendo expectativas ahí y forzando para que las cosas se den de esa forma, ¿sí? Y cuando empiezan a haber cositas que no funcionan, empieza a salir a la luz el cuerpo del dolor. Todo eso está basado en el sistema de creencias que yo tengo. Eso es una prisión mental, porque si hubiera algo que es mágico, que es nuevo, al no estar adentro de mi sistema de creencias, ¿sí? Porque es nuevo, no lo voy a poder contemplar. Entonces siempre hacia donde vaya, no va a tener lugar para la sorpresa, ¿sí? No va a tener libertad de también darse como se tenga que dar. Y estos son tiempos en los que realmente las cosas están cambiando muy rápido y es muy difícil para nosotros predecir qué es lo que va a venir. Y está buenísimo que tampoco haya una predicción de qué es lo que va a pasar, porque eso nos da la posibilidad de abrirse a un mundo que nunca vimos antes, de abrirse a cosas que nunca nos imaginamos. Como no creo que nunca mi abuela de chica se haya imaginado esto que estamos haciendo ahora, de estar en mi live, hablando y que haya una persona en Colombia escuchando lo que yo estoy diciendo en Perth, ¿sí? Sí. Miren que si hubiera intentado controlar y mantener que se mantenga el mismo sistema de comunicación del 1940 hasta hoy, no hubiéramos evolucionado nunca. Hubo un momento en el que uno tiene como que soltar y decir, bueno, a ver, yo creo que las cosas tienen que ser así para que yo sea feliz. Pero suelto el control y digo, bueno, no importa cómo yo quiero que sean las cosas, yo quiero ser feliz. Suelto el control y permito que la magia se manifieste. Yo considero que definitivamente es algo que sí está aquí, que sí está y que todos tenemos adentro, esas ganas a veces de perder el control y de abrirnos a esas nuevas oportunidades, ¿no? Porque probablemente uno a veces tiene el control de cosas que no le hacen bien y uno está tan arraigado allí como a eso que también le causa dolor probablemente y no se da la oportunidad simplemente por miedo a eso, perder el control. ¿Qué dices, Caro? ¿Te gusta perder el control? A veces. A veces, por supuesto. ¿Qué pregunta? A Carito le gusta perder el control. ¿Qué opina la audiencia? Ya saben que hay muchos contextos, hay muchos contextos. Hay muchos. Pero tú no estás diciendo que es bueno. Nosotras somos piscianas, somos expertas en perder el control. Exacto. Ay, podemos dar clases. Gracias. Mándame el link de Zoom. Pero qué bien que se siente. ¿Perdón? Qué bien que se siente poderse encontrar con uno mismo y a veces perder el control y decir, bueno, a ver qué hay, a ver qué sale, ¿sí? Confiar. Siempre desde un lugar de amor, siempre desde el amor. Todo lo que uno haga desde el amor, ¿sí? Es sano y es transformador. Así es, corazón. Va a estar chévere. Qué bueno, eso nos llena. Creo que los días lluviosos a veces son buenos y yo quería preguntarle precisamente eso a Flor, que también ya está con nosotros. Hola, Flor. Hola de nuevo. Estamos hablando yo a veces pienso que disfruto los días lluviosos, sobre todo pues cuando tengo que salir de la casa y estoy en la casa y digo como que rico sentir el sonido de la lluvia y todo esto. Y precisamente eso pasa también con el dolor. ¿Será que a veces necesitamos transitar por el dolor para sentirnos mejor después? Eso quería preguntarte. No todo probablemente sea controlarlo y evitarlo. Tal vez necesitemos un poquito de lluvia o un poquito de dolor para poder transitar mejor. Sí, tal cual. Creo que lo que uno quiere controlar es la posibilidad mínima de que salga ese dolor para afuera, ¿no? Entonces muchas veces uno se vuelve también negador de la realidad. De la realidad no de afuera. La de afuera es fácil de ver. El tema es cuando uno empieza a negar la realidad interna, qué es lo que me está pasando por dentro.
¿sí? Si estoy feliz o no estoy feliz con lo que estoy haciendo, con la persona que estoy viviendo, con cómo soy yo con los demás, ¿sí? Porque a lo mejor acá nosotras tres, o el que está escuchando, a veces uno piensa en uno y uno dice, no, yo no soy malo con nadie, o soy... Bueno, pero digo esto a veces para pensar también en los demás. Y el programa pasado hablaba de compasión. Entonces también a veces doy herramientas para poder ser más compasivos y poder entender que a lo mejor la persona que nos está tratando mal, ¿sí? Siempre no estoy hablando de violencia doméstica, simplemente cuando hay personas que son injustas con nosotros, ¿sí? Tal vez les esté pasando esto, ¿sí? De que esa es su manera de negar, ¿sí? Lo que les está pasando y la rabia es más fácil transmitírsela al otro y buscar en el otro el culpable que en uno mismo. Creo que el 99% de los casos de personas que están así medio rabiosas tiene que ver con su propio enojo consigo mismo, ¿sí? Porque cuando uno se ofusca un poquito por cosas, qué sé yo, se te quemó un panqueque que estabas cocinando, sí, bueno, sí, es que mal. Y se pasa, son cosas que se pasan. Ahora, la persona que está todo el día en ese mood, así como a la defensiva y demás, seguramente hay algo que está muy enojado consigo misma y no lo puede ver, ¿sí? Realmente el dolor no es que nos hace bien transitarlo, nos hace bien, pero no es placentero como puede ser sentir la lluvia. Realmente transitar el dolor es desagradable. No conozco a menos que uno sea un poquito, ¿cómo se dice cuando se hace masoquista, ¿sí? Masoquista. Pero el dolor es desagradable, no es lindo sentir dolor y realmente puede que el dolor nunca se vaya, esté ahí por años y años y años. Y a esto iba también. El dolor, al ser una entidad ajena a nosotros, ¿sí? Tiene esto de que se alimenta del miedo y se alimenta de la bronca, se alimenta del enojo, se alimenta de los pensamientos negativos. Entonces, ¿qué sucede con el dolor? Cuando está ahí y no lo trascendí, va a salir, va a buscar que vos generes circunstancias en tu vida que hagan que el dolor salga para arriba. Y con eso, la identidad esa que formamos alrededor del dolor. Muy difícil identificarlo, no digo que sea fácil, es muy difícil decir, ay, bueno, sí, en realidad yo creé mi identidad, soy una persona que fue abandonada y en algún punto entonces ahora siento que estés. Porque uno en esa identidad hasta elige la carrera que estudia, la religión, la pareja, las amistades. Darte cuenta que todo eso no sos vos, es una identidad que formaste basada en el dolor, que el dolor tampoco sos vos, puede ser una crisis y de repente darte cuenta que vos eras bueno para otra cosa, ¿sí? Y que en realidad tu personalidad era diferente, no tenías que estar enojado todo el día o hablar fuerte o qué sé yo, la personalidad, o ser un así, pobrecito, ¿sí? La personalidad que haya formado, ¿sí? Con respecto a ese dolor. Cuando logro desapegarme, lo observo sintiendo, pero siempre siendo consciente. Acordate el momento que sientas el dolor, no es mío, está conmigo. Porque cuando yo sufro o me enojo, lo alimento. Es como si fuera un fantasmita, ¿sí? Que está. El cuerpo del dolor, ¿sí? Y se alimenta. Entonces a lo mejor yo ya me amanecí torcido, salió el dolor y genero, sin querer, no voy a creer que yo lo estoy generando, pero termino generando conflicto para enojarme más y seguir alimentando el fantasmita, ¿sí? Por eso les digo que hay que ser como muy meticuloso y consciente y decir, ¿será que yo generé esto? ¿Sí? ¿Será que yo malinterpreté lo que me dijo el otro? ¿Será que yo me lo tomé esto demasiado personal o le di una interpretación que no tiene razón de ser, ¿sí? O que el otro no tiene por qué tener la bola de cristal y saber que
como a mí mi papá me decía que yo era incapaz, entonces esta persona dijo una palabra que se parecía a que me diga incapaz, hizo que yo me sienta no good enough, incapaz, entonces yo me puse mal, ¿sí? A veces uno se hace toda esa historia, a veces no, el 90% de las veces. Y hasta el momento que el otro quisiera realmente lastimarme, si yo me permito sufrir, soy yo misma o mismo el que le está dando el poder a la situación para controlar mi estado de ánimo. Y si controlan mi estado de ánimo, lo que sea que lo controle, entonces también está controlando mi salud mental, emocional y física. Porque ustedes saben, y lo dije en muchos programas, que un estado de ánimo constante me va a llevar a estar estupendo de salud o a realmente deprimir mi sistema digestivo, mi sistema linfático, porque el estrés y la angustia generan un montón de efectos físicos. Y acá viene el tercer key de la cuestión. Dije control, te hablé de control, te hablé de dolor, y ahora viene la tercera palabra clave, que es el poder. ¿Quién tiene el poder? Cuando yo estoy viviendo ese dolor, ¿a quién le estoy dando el poder? Es clave preguntártelo. ¿Quién tiene el poder? El poder lo tenés que tener vos. En la medida que el poder esté afuera, que vos tengas que esperar a que algo pase, ¿sí? A eso me refiero, para estar bien. Esperar que pase el coronavirus, esperar que cambie el presidente, esperar que te aumenten el sueldo, esperar a que venga el amor de tu vida, o que tu pareja cambie, o que adelgaces 10 kilos, o que te operes la nariz porque no te gusta, ¿sí? O cambiar de casa. En la medida que hay algo externo que me va a traer la felicidad, el poder está afuera, ¿sí? Y entonces sensación de control termina siendo un autoengaño porque el poder no lo tengo. Entonces, el dolor, el cuerpo del dolor tiene rienda libre para hacer lo que desee y lo que quiera, porque yo no tengo una posición firme para decidir sobre trascender eso del dolor y convertirlo en una cuarta palabra clave, que es aprendizaje o sabiduría, que de la sabiduría viene del aprendizaje. ¿Cómo hago para transformarlo? ¿Sí? Poder entender detrás de esta situación qué oportunidades tengo para, a través de estas vivencias, atender el llamado de mi corazón y así convertirme en una mejor versión de mí mismo. Y lo que vine diciendo en muchos programas, obviamente el llamado del corazón hay que buscarlo, no está ahí nomás saludándome. Algunos lo encontramos, otros no. Yo sé perfectamente qué me dice mi corazón porque trabajo de esto. Siento que más o menos también Valen, Carol. Muchos de los que deben estar escuchando también saben, a mí lo que me hace feliz es, qué sé yo, enseñar inglés, ser comunicadora, trabajar de terapeuta. Pero hay personas que no saben qué les hace feliz porque todavía creen que es algo que está afuera, que no es algo que hacen ellos y que está adentro. Si para vos el llamado de tu corazón está afuera, es que no lo encontraste todavía. Hay que buscar adentro porque les prometo que la felicidad está en uno, 100%, pero no en uno porque tocaste un botón y apareció, sino que es en algo que está intrínseco en vos porque es tu misión de vida. La misión de vida, y cuando vos empezás a caminar, a transitar ese camino, ahí está la felicidad. Y cuando está la felicidad, el dolor no tiene para comer y no puede sobrevivir. Entonces vos empezás a mirar al dolor, a observarlo y agradecerle, no al dolor, a las circunstancias que generaron ese dolor. Porque, por ejemplo, si te convertiste en político y ahora vos representás, vamos a decir, a una comunidad y tomás decisiones para mejorar el urbanismo de la ciudad. Y hay un dolor en vos, ¿sí? Una incomodidad de tu infancia, que era que vivías en un lugar con mucha carencia, un lugar que faltaban los insumos básicos. En el momento que vos te paras mirándolo desde afuera, llega un punto en el que no sos más víctima de eso, y sos el pobre infeliz que vino de... No, vos decís, no, buenísimo, esto a mí me dio la perspectiva para poder ser empático con otras personas, darme cuenta que lo mío es el urbanismo, darme cuenta que yo quiero construir ciudades donde se comuniquen los caminos,
¿sí? Perdón, se comuniquen las ciudades a través de caminos, que haya asfalto, que haya cloacas, ¿sí? Y todo eso tal vez te lo dio esa infancia donde experimentaste carencia, y cuando llegas a esa altura que agradeces, el dolor no tiene que alimentarse, porque ya lo superaste. Te acordás de la infancia y agradeces y decís que, qué bien, me he convertido en esta persona, encontré lo que yo quería hacer, ¿sí? Entonces, volviendo a tu pregunta de la lluvia, puede ser que esté conectado en el sentido de decir, bueno, a mí la lluvia me permite como tener un momento de introspección, ¿sí? Si usás el dolor como momento de introspección, bienvenido, te va a llevar muy lejos. Allí Flor me estaba comentando que nos tiene algo preparado muy, muy especial para todos, que vamos a poder encontrar como contenidos adicionales de Latin Studio en nuestras páginas de Facebook. Flor, rápidamente, ¿de qué se trata? Bueno, tengo algo preparado para más adelante, pero eso queda como en sorpresita. Pero para hoy, conectate a la página, que estoy por subir una lectura voy a sacar alguna cartita para dejarles un mensaje a los oyentes. Genial. Los 80s, me encanta. Me encanta, ¿cierto? No. Acá están las cartitas, así que mira. quédense atentos. Sí. Entonces ya más adelante lo vamos a poder encontrar en nuestras redes sociales de Latin Studio. Flor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena energía, como siempre nos llenas de mucha alegría, de mucha felicidad, así que muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos, un beso grande para los que están escuchando y que tengan un día lleno de sorpresitas y magia. Así sea. Me encanta, sorpresitas y magia. Vamos a practicarlo esta semana. Aquí estamos compartiendo esta magia ya desde acá, de la buena. Gracias. Muchas gracias a todos ahí. Chao, chicas.